Dios te bendiga y te guarde. Este hermano y amigo de Santiago, una noche más que podemos estar aquí como siempre digo. Privilegio de estar aquí. Gracias por conectarte, gracias porque estás pendiente del canal, gracias porque si estás escuchando esta enseñanza, significa que el Espíritu Santo del Señor te está motivando a que aprendas la Biblia, a que te llenes de ella, porque esto es el corazón de Dios, ¿ok? Y este libro tiene poder de Dios celestial. Cuando usted lo aplica y usted lo cree, porque es necesario creer el Evangelio. Cuando usted cree en Dios, Jehová de los ejércitos, Jesús, Espíritu Santo, ese Dios que yo te hablo, el Dios trino, no cualquier Dios, el único Dios, Yahvé, tiene muchos nombres, pero es solo Dios maravilloso. Si usted cree, la Biblia dice que todo es posible para el que cree. Serás salvo tú y tu casa. Así que créele al Señor, porque sus promesas son ciertas, su venida está cerca, es inevitable que Cristo venga. ¿Y qué tenemos que hacer mientras Él vuelve? Predicar, enseñar, exhortar, ayudar, dar esperanza, ¿ok? Y creerle en Él, agarrarnos de Él, decirle: Señor, quiero vivir la vida contigo, agárrame de la mano y no me sueltes. Me llamo Edwin Santiago, gracias por estar ahí. Bienvenido a este grupo que se llama Misión Regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo del Señor. Si quieres unirte a nuestro canal y ver todo el material que tenemos, únete aquí a @Misión Regalo de Dios en YouTube y a @Misión Regalo de Dios en Facebook. Ahí te puedes unir, dar la campanita, únete al grupo, vuelvo y repito e insisto, porque al tú hacer eso, primero estás ayudándonos a nosotros, porque crece el canal, y yo lo que quiero es que se llene de personas. Y si son personas inconversas que no conocen a Dios, mejor todavía, porque este evangelio tiene que llegar a todas las naciones, ¿ok? Dice la Biblia, entonces vendrá la venida del Señor. Así que, sin más preámbulo, hoy vamos a estar tocando la carta, la epístola hacia los Gálatas, ¿ok? Y estamos en el capítulo número 4, hoy vamos a estar tocándolo. Una epístola muy hermosa, muy tremenda. Pablo exhorta, regaña también a 2 o 3 en este sitio en Galacia. Bueno, en fin, si tú quieres ver lo que pasó, tienes que unirte al canal y tienes que ver las cosas que hemos puesto ahí para que te pongas al día, y otras series ahí también. Así que busque conmigo ahí, busque su Biblia o prenda su celular, como siempre decimos, y vaya ahí a Gálatas capítulo número 4. Vamos a empezar a leer de 5 en 5 versículos, y así leemos los 30 versículos que tiene esta epístola de Gálatas capítulo número 4. Vaya conmigo ahora, Gálatas capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo número 5. Pero también, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Comenzamos aquí a desglosar estos primeros 5 versos de Gálatas capítulo número 4. Aquí vemos que esto está tremendo, porque aquí el apóstol Pablo, cuando dice aquí: pero también digo que entre tanto que el heredero es de niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí Pablo establece la analogía del heredero, que aún es niño, aunque es dueño de toda la herencia, no puede disfrutar de ella hasta que sea adulto. Este niño está bajo tutores y administradores, lo cual simboliza el estado de los israelitas bajo la ley. La ley era como un tutor. ¿Y qué pasaba con esto? Que lo guiaba, pero no les daba la plenitud de la herencia, que es la libertad en Cristo. Y qué tremenda comparación hace el apóstol Pablo aquí, hablando sobre la ley y la gracia que es dada solamente en Cristo Jesús. Y está tremendo. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para hacer esa
separación. Nosotros, usted y yo somos libres. Si usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted es una persona libre y yo también. Tenemos libertad en Cristo, ¿ok? Él pagó el precio. Yo nunca voy a hacer nada, ni usted tampoco, para ganarnos la salvación. Eso fue pagado ya en la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos lo que Cristo hizo, lo creemos y vivimos mirando siempre a la cruz de Cristo, esforzándonos todos los días por dar nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas bien. No quiere decir que vamos a ser perfectos, que nunca vamos a romper un plato. No quiere decir que nunca le vamos a fallar al mismo Dios, de ninguna manera, pero bueno es Él para perdonar nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. ¿Okay? El número 2, Pablo explica que el niño está bajo la autoridad de tutores hasta que llegue el tiempo señalado por su padre. Esto se refiere al periodo en el que el pueblo de Israel estuvo bajo la ley, esperando la venida de Cristo. El tiempo señalado es la llegada de Jesús, quien vino a cumplir la ley y dar la verdadera herencia. Ok, qué bueno que llegó Cristo. La ley estaba puesta, pero ellos estaban con un tutor hasta que llegara el tiempo señalado. Ok, ¿y cuál es el tiempo señalado? Cuando Israel estaba bajo la ley, esperando la venida del Mesías, ok, de Cristo, ok, porque Cristo, ¿a qué vino Cristo? Él vino a cumplir la ley y dar la verdadera herencia, que era a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí también. En el 3, aquí Pablo compara la condición de los cristianos antes de Cristo con la de niños esclavos de los rudimentos del mundo, cuando dice ahí en el versículo. Los rudimentos del mundo pueden referirse a los principios elementales de la ley o a las filosofías y tradiciones humanas que mantenían a las personas alejadas de la plena revelación de Dios. Y déjame decirte que la religión, en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. ¿Por qué, Edwin? Porque cuando nos volvemos religiosos, nos volvemos más santos que el mismo Jehová de los ejércitos y que Cristo, y que el Espíritu Santo y todo el mundo enredado. Entonces nos llevamos enredados los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, a los serafines, a todo el mundo, cuando una persona es religiosa. Porque una persona religiosa va a pensar que él está bien, todo está mal, y si tú no eres como él es, tú estás mal también. ¿Me explico? O sea que, por eso es que la filosofía es buena, pero no cuando ponemos la filosofía primero que el Espíritu Santo del Señor. ¿Me explico? Todo lo que pongamos primero que el Espíritu Santo de Dios ya tomó el lugar de Dios. Por ende, en vez de ser de bendición, va a ser mal, no va a edificar. ¿Ok? Lo que va a hacer es confundir. Siempre seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque las tradiciones humanas, ¿ok? y las filosofías a veces mantienen a las personas alejadas de la plena revelación del Señor. En el 4, este es un versículo crucial en la doctrina cristiana. Escuche bien, el versículo 4 que decía: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo declara que el cumplimiento del tiempo, ¿qué es eso, Edwin? El momento perfecto según el plan de Dios. Dios viene a enviar a su Hijo, Jesucristo, que nació de una mujer, y lo que subraya su humanidad, y nació bajo la ley, lo que indica que Cristo cumplió la ley en su vida terrenal. ¿Ok? Y ese mismo que cumplió la ley, ese mismo que nació como usted y como yo, ¿ok? Aquí en cuerpo y carne, Cristo cumplió la ley, dice el libro, ¿ok? Está tremendo, porque es imposible cumplir la ley completa. Aquí dice que Cristo vino y cumplió la ley. ¿Por qué? Porque él pudo, porque era Dios, era Jesús, el Hijo de Dios, diferente a nosotros, parecido, sí, pero acuérdate que era el Hijo de Dios, era Cristo. He's a little different. Él no es como Edwin Santiago, ¿ok? Y el 5, el propósito de la venida de Cristo fue redimir a aquellos que estaban bajo la ley, es decir, liberar a los israelitas y a la humanidad en general de la esclavitud de la ley. A través de su sacrificio, los creyentes ahora tienen la posibilidad de adoptados como hijos de Dios, en lugar de ser simplemente esclavos o siervos. Qué lindo. Ahora somos sus hijos por lo que Cristo hizo en esa cruz
del Calvario. Qué bueno es el Señor, a que nos da una posición al lado de su Padre. Que Dios hace un plan con su Hijo, lo entrega por nosotros, lo deja que lo claven y lo maten. Él sabiendo que iba a resucitar, por supuesto, pero como quiera. Como padre, imagino que en ese momento Dios tuvo que mirar para otro lado porque era fuerte. Yo soy padre y padre. Hay muchos padres que me están escuchando y madres también. Y yo me pongo en el lugar de Dios y yo digo, Dios mío, aunque yo sepa que va a resucitar. Uy, el verlo pasar por ahí, solamente el que puede. Ok, continuemos ahora leyendo del versículo 6 al versículo número 10. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir con este estudio tremendo y esta revelación que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí. Bueno, aquí Pablo, en este versículo 6, debido a que los creyentes han sido adoptados como hijos, se les ha dado el Espíritu Santo, ¿ok? El cual les permite llamar a Dios Abba, Padre, una expresión de íntima cercanía y confianza. Abba es una palabra aramea que significa padre, en un sentido afectuoso y personal, algo que refleja una relación más cercana que la de un siervo con su amo. ¿Y por qué tenemos esa posición, Edwin? Bueno, la tenemos porque usted y yo como creyentes hemos sido adoptados como hijos y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Imagínese usted, qué lindo es el Señor, ¿eh? Qué bonito es, qué privilegio. Gracias, Señor, un regalo inmerecido que un Dios poderoso, perfecto, grande, enorme nos permita llegar delante de Él. Y no tan solo eso, que nos ha hecho sus hijos e hijas. Gloria al Señor. En el 7, finalmente Pablo subraya que como resultado de la adopción espiritual, los creyentes ya no son esclavos. Es decir, no están sujetos a la ley como una carga. Son hijos de Dios y como hijos también son coherederos con Cristo, compartiendo la herencia eterna que Dios ha prometido. Si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. O sea que todo lo que Cristo tiene es de nosotros. Todas las promesas son de nosotros también. No solamente para los escogidos diferentes, no, para todo aquel que cree, entrega su vida a Cristo, ¿ok? Y acepte a Dios como su único exclusivo Salvador y usted reconozca a Dios en todos sus caminos. Todas esas promesas son para usted y son para mí también. Gloria al Señor. Yo le digo la verdad, esto está muy hermoso. Pablo explica en el mismo número 7 cómo los creyentes antes de Cristo estaban como niños bajo la esclavitud de la ley, pero cuando llegó el momento perfecto, la venida de Cristo, Dios envió a su Hijo para redimirlos y darle la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. Esto implica una relación de cercanía con Dios, accesible gracias a ¿quién? Gracias al Espíritu Santo y la promesa de ser coherederos con Cristo. La gracia ha reemplazado a la ley y la libertad ha reemplazado la esclavitud. Anota eso. La gracia ha reemplazado la ley y la libertad en Cristo ha reemplazado la esclavitud. Qué tremendo. Cada vez que yo leo estas cosas, yo me alegro porque de verdad que esto es un privilegio. El nosotros poder ser llamados hijos de Dios y tener esa posición que el Señor nos ha dado a través de Cristo, es un privilegio. Déjame decirte, es un privilegio y todos los días tenemos que vivir agradecidos con el Señor, todos los días.
Darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido y por el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario. De verdad que sí. Y aquí en el 8 continuamos. Tremendo esto, perdón que hice una pausa. Y Pablo recuerda en el 8 a los Gálatas que antes de conocer a Dios estaban bajo la esclavitud de los ídolos y religiones paganas. La adoración de estos dioses falsos era un tipo de esclavitud espiritual en contraste con la libertad que tienen ahora en Cristo. O sea, ¿qué hacían los Gálatas antes de conocer al verdadero Dios y el Evangelio de Cristo? Estaban esclavos de ídolos, ¿ok? Y religiones paganas que no llevaban a ningún lado, ¿ok? Era un tipo falso. Estos dioses eran falsos y era un tipo de esclavitud espiritual, ¿ok? Hasta que vino la libertad en Cristo que le fue enseñada a través del apóstol Pablo. ¿Amén? En el 9, Pablo les recuerda a los creyentes precisamente son conocidos por Él. Pablo les recuerda a los creyentes en Galacia que ahora conocen a Dios, ¿ok? O más precisamente son conocidos por Él, lo que subraya la iniciativa divina en la salvación. O sea, ya los Gálatas conocieron a Dios, pero más importante que eso, ya ellos fueron conocidos por Él. Qué bueno que usted y yo conocemos a Dios, pero más importante es que ya Él nos conoce y sabe quién es usted y quién soy yo. Pero están considerando regresar a las prácticas de la ley y los rudimentos, fundamentos o principios elementales de las religiones antiguas. Este es un llamado a la reflexión, cuestionando por qué los cristianos quieren volver a la esclavitud de la ley después de haber experimentado la libertad en Cristo. O sea, los Gálatas habían experimentado la libertad en Cristo y querían volver a los rudimentos, a las cosas viejas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque la carne es débil, porque el enemigo existe, ¿entiendes? Y ese ser te va a hacer la fuerza, ese ser no va a querer que tú busques del Señor. Se va a ir en contra de ese tu esposo, tu esposa, tus hijos. Quien se deje usar se va a poner en contra tuya para que tú no busques del Señor. Por eso hay que orar, por eso hay que pedir revelación, por eso hay que decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame diariamente. Y en el 10, aquí Pablo se refiere a la práctica de observar días festivos, meses y ciclos religiosos, como las festividades judías y otras observancias de la ley. Al hacerlo, los Gálatas están regresando a un sistema de reglas externas que no pueden justificar ni salvar. O sea, que ellos quieren volver a los rudimentos de antes. Hay personas que son así, no son solo los Gálatas. Hay personas que encuentran a Cristo, ¿ok? Dios se les muestra un camino bueno, hermoso, bello, y simplemente quieren volver atrás. Simplemente les gusta hacer lo que ellos quieren hacer. Y Dios no obliga a nadie, ¿sabe? Esto es por amor, esto es porque yo sigo a Cristo, porque Él ha sido bueno conmigo. En mi caso, yo, Edwin Santiago, Dios ha sido bueno. Y a mí esto me hace bien. Y yo le doy gracias a Dios por escogerme, por mirar a la tierra y encontrarme y saber que yo existo. Ese soy yo. Gracias, Señor. Y esto es lo que yo te explico aquí, te enseño quién yo soy en Cristo. Eso es todos los días que me siento en esta silla a exponer la bendita y preciosa palabra del Señor. Y continuamos ahora desde el versículo 11 al versículo número 15. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo expresa su preocupación en el 11 de que su esfuerzo y ministerio en Galacia haya sido inútil. Si los Gálatas están abandonando el evangelio de la gracia para volver a la observancia legalista de la ley. O sea, Pablo, como cualquier ser humano, dijo, contraste, yo no habré perdido el tiempo. Después de tanto esfuerzo, después de tantas cartas, por eso Pablo estaba escribiendo esto, porque los tenía que enseñar, los tenía que mantener
en cheque, los tenía que supervisar prácticamente, porque él era el tutor de ellos. Pablo era el que los mantenía, Pablo era el que los enseñaba. Estás mal, enderézate, no vuelvas atrás. Dios te sacó de ahí, no vuelvas atrás otra vez, ¿sabes? Pero Pablo, como usted y como yo, a veces tenemos dudas, y dijo aquí, contra, no haber yo perdido el tiempo. Y en el 12 Pablo apela a los Gálatas a que sigan su ejemplo, que es, en última instancia, el ejemplo de Cristo. Este versículo refleja su deseo de que imiten su vida, que es una vida vivida en libertad en Cristo, no bajo el yugo de la ley. Eso era todo lo que Pablo quería que estos Gálatas hicieran. No vuelvan atrás. Y si quieres ver un ejemplo, sigue mis pasos. Mira cómo yo vivo la vida en Cristo Jesús, en libertad. Pero no vayas atrás, por favor. Y muchas veces nosotros tenemos que dar este mismo sermón y este mismo speech a muchas personas que conocemos, que quieren volver atrás, que dicen, me cansé Edwin, me cansé Pedro, me cansé Marta. Y ahí llega el momento que usted tiene que decir, te cansaste, yo sé, vamos a orar. Tranquilo, que las cosas van a mejorar. Y ahí ponemos manos y ahí nos fortalecemos. Como hermanos damos la mano, nos levantamos, no nos criticamos, sino que nos ayudamos a continuar hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. En el 13, Pablo recuerda que a pesar de sus debilidades físicas, probablemente puede ser una enfermedad o algún problema de salud, los Gálatas lo recibieron con amor y respeto, como si fuera un mensajero de Dios. Esta es una forma de hacerles reflexionar sobre cómo lo recibieron en el pasado, en contraste con su actitud actual hacia su mensaje. Pablo les dice, ustedes me recibieron a mí muy tremendamente, me trataron bien, me respetaban, creían en ese momento en este evangelio que yo le estoy predicando. ¿Qué pasó? Prácticamente. Y bueno, Pablo estaba preocupado, ¿me entiendes? Y era muy normal. En el 14 aquí Pablo les recuerda el fervor y la dedicación con la que lo recibieron al principio. El tono aquí es de tristeza y asombro. Estaba Pablo preguntando por qué esa devoción inicial ha cambiado. Ahora, la referencia a sacaros vuestros propios ojos sugiere que los Gálatas estaban dispuestos a hacer grandes sacrificios por él. Entonces, por eso Pablo estaba un poco impactado, que decía, ¿qué pasó si ustedes no eran así? Estaban fluyendo, creyeron el evangelio, estaban contentos, animados, fortalecidos, pompeados, como decimos en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Entonces Pablo se preguntaba, no, ¿habré hecho algo mal? ¿Habré perdido el tiempo? ¿Qué pasó? Que se estaba cuestionando. ¿Ok? Y en el 15 Pablo expresa su dolor y frustración porque al decirles la verdad del evangelio, algunos de los Gálatas lo ven como un enemigo. Imagínense usted. Esta es una forma de subrayar la actitud equivocada que han adoptado, rechazando el mensaje de gracia por volver a la esclavitud de la ley. Imagínense usted. Algunos de los Gálatas lo veían como enemigo al Pablo expresar su dolor y frustración. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Y sí, déjame decirle que eso pasa muchas veces. A veces usted tiene personas al lado de usted en su caminar y por un momento caminan juntos, por un momento todo está bien, pero de repente todo cambia. Hay bochinche, hay contienda, ya no te cae bien la persona o viceversa, pasan cosas. ¿Por qué, Edwin, pasan esas cosas en el pueblo de Dios? Eso pasa, y mira, voy a bajar la gorra para decirte esto, eso pasa en el pueblo de Dios porque el enemigo está suelto todavía, ¿ok? Aquí no estamos en el tercer cielo donde todo es perfecto, donde está el trono de Dios, no, aquí estamos en la tierra y aquí hay demonios, hay ángeles caídos que atacan. Satanás siempre está pendiente para hacer caer a los hijos de Dios. Así que leamos ahora del versículo 16 al versículo 20. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lindo Pablo, ¿verdad? Como le llama aquí, hijitos míos. Pablo tenía un gran, pero un gran amor
a todos estos discípulos que Dios le había permitido enseñar, instruir, y Pablo estaba pegado a ellos, los amaba. Con todo, Pablo fue un hombre que se entregó completo al Señor. De verdad que sí, se muestra aquí en en estas palabras, en lo que él escribe y cómo derrama su corazón, derrama todo lo que venía por dentro. Pablo aquí en el 16 les declara que no los está atacando, sino simplemente diciéndole la verdad. Este versículo muestra la sinceridad de Pablo y su disposición a corregir, aunque esto sea incómodo para ellos. Pablo tenía que corregirlo porque ese era su deber y tenía que enseñarlos. Y ellos lo veían como enemigo ahora, y eso me imagino que le dolía a Pablo bastante. En este camino mucha gente te va a traicionar, mucha gente te va a lastimar, mucha gente te va a dar de codo, te va a dar un abrazo primero y después te va a dar un empujón. Eso pasa. Welcome to the club. En el 17, Pablo señala que algunos falsos maestros están promoviendo un celo en los Gálatas, pero un celo equivocado. Quieren que los Gálatas se aparten del evangelio que Pablo predicó, para seguir un camino que en realidad no les beneficia. ¿Ok? La palabra celosos aquí se refiere a un fervor mal entendido, que no busca la verdadera libertad en Cristo. Habían falsos predicadores, falsos maestros que estaban enseñando un celo, pero un celo equivocado, un celo que apartaba a la gente de la verdad establecida por Pablo a través del Espíritu Santo del Señor, y que los quería que volvieran a la par atrás, a los rudimentos, a la ley, y dejaran a Cristo prácticamente. En el 18, Pablo reconoce que tener celo, entusiasmo y pasión es positivo cuando se dirige hacia lo correcto, como en la adoración a Dios. Los verdaderos celos deben buscar el bien y no la división ni el error. Repito, los verdaderos celos de cristianos, el celo por la obra, el celo por predicar, el celo por las almas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que buscar el bien y nunca tiene que buscar la división ni el error. Si un celo causa división o error, ese no es un celo de Dios, es un celo del diablo. Alaba. En el 19, Pablo expresa con gran afecto y dolor que está de nuevo en dolor de parto. Es una metáfora de su preocupación y esfuerzo para ver a los Gálatas madurar en su fe y alcanzar la verdadera comprensión en Cristo. La formación de Cristo en ellos implica un proceso de transformación interna y espiritual. Esto no es de la noche a la mañana, ¿sabe? Esto hay que entregarse, esto hay que estudiar, esto hay que decirle: Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy, te necesito. Sí, esto es una vida entera. Esto no es un domingo, un fin de semana, un mes. No, esto es una vida entera para el Señor, porque Él se merece eso y mucho más. En el 20, Pablo desea poder estar con ellos para ver cómo se encuentran y corregirles directamente, ya que está desconcertado por la situación. El tono muestra su confusión y tristeza ante la retrocesión espiritual de los Gálatas. Repito, insisto, Pablo estaba un poco sorprendido, muy sorprendido por lo que había pasado con esta iglesia de los Gálatas, que se habían vuelto atrás a los rudimentos. Y es normal que Pablo se sintiera así, porque Pablo era un hombre como usted y como yo. ¿Okay? Sigamos ahora leyendo desde el versículo 21 al versículo 25. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Eso que está bueno. Aquí Pablo desafía a los que están tratando de someterse a la ley, particularmente a los judaizantes, preguntándoles si realmente han comprendido lo que la ley enseña.
Este es un reto a su entendimiento, pues la ley misma apunta a la gracia de Dios y no puede ser el medio para alcanzar la justificación. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Aquí Pablo los desafía a los que están dispuestos a someterse a la ley, principalmente a los judaizantes de aquella época, preguntándole si realmente han comprendido lo que la ley enseña. ¿Qué enseña la ley, Edwin? ¿Qué enseña? La ley misma apunta a la gracia de Dios. Imagínate usted. Y no puede ser el medio para alcanzar la justificación. La ley era como el camino señalando es por Cristo, es a la gracia de Dios a través de Cristo, ¿ok? No diciendo la ley te va a justificar, no. Señalaba a la justificación en Cristo Jesús. En el 22, Pablo recurre a la historia de Abraham y a sus dos hijos como una alegoría. Uno de los hijos de Abraham fue Ismael, nacido de Agar, la esclava representando la ley, y el otro fue Isaac, nacido de Sara, la esposa libre, representando la promesa. Esta analogía establecerá el contraste entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Eso está bien explicado ahí. En el 23, el hijo de la esclava, o sea, Ismael, nació de una forma natural y humana, según la carne, mientras que Isaac nació como resultado de la promesa de Dios, que no dependía de la capacidad humana, sino del poder y la gracia de Dios. Aquí se establece la diferencia entre los que siguen la ley, y que es la ley, un esfuerzo humano nacido según la carne, o los que viven según la promesa de Dios, una obra divina nacida por la promesa. Esa es la gran diferencia. Cuando somos nacidos de la carne, todos somos nacidos de la carne, ¿okay? La única forma de tener una relación con Dios es aceptando a Cristo como nuestro único exclusivo Salvador. Esa es la única forma, no hay otra forma. Si hubiera otra forma yo te la diría, pero no hay otra forma. Es aceptando a Cristo como nuestro único exclusivo Salvador. Decirle, Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti. Y aquí se está explicando a través de los nacimientos de estos dos niños. Uno nace de forma natural, ¿ok? Como nací yo y nació usted probablemente, pero el otro fue una promesa ya, hecha por Dios, ¿ok? Y este nace de una obra divina nacida por la promesa que había sido establecida ya. En el 24, Pablo explica que la historia de los dos hijos de Abraham es una alegoría. Agar representa el pacto de la ley, escuche bien esto, dado en el monte Sinaí, que solo produce ¿qué? Esclavitud, ya que la ley no puede dar vida ni libertad. La ley no justifica al ser humano, escucha bien esto, solo muestra la incapacidad humana para cumplir la justicia de Dios. Eso es lo que muestra la ley, la incapacidad humana, escucha bien, para cumplir con la justicia de Dios, porque nadie pudo cumplir la ley, pero leímos anteriormente que Cristo sí cumplió la ley, porque Él es Dios. Qué lindo. Y en el 25, Agar se asocia con el monte Sinaí, el lugar donde se le dio la ley. De igual manera, Jerusalén, que se encontraba bajo el sistema de la ley en el tiempo de Pablo, está en esclavitud, porque la ley no puede liberar, solo condena. Y esto se tiene que enseñar y esto se tiene que aprender, ¿ok? Amén. Leamos ahora del versículo 26 hasta el versículo 31. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava como al hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En el 26, en contraste con la Jerusalén de abajo, ¿ok?, que está sujeta a la ley, pero habla de la Jerusalén de arriba, que es libre y madre de todos los creyentes. Es decir, la iglesia que ha recibido la gracia y la salvación
a través de Cristo. Esta Jerusalén de arriba representa la nueva alianza basada en la gracia y la libertad que ofrece. ¿Quién ofrece esa libertad? Cristo Jesús. ¿Ok? Esa es la Jerusalén de arriba, no la que está atada en la ley y los preceptos, sino la que está atada con la gracia de Dios, con lo que Cristo hizo. Esto tiene que ser cristocéntrico, ¿sabes? Esto es, yo estoy predicando aquí y hablando por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en esa cruz, porque me encontró. Así de sencillo. Mientras tengamos eso en nuestra cabezota y entendamos eso, mire, uno nunca se va olvidando de Dios sacó a uno. Es que es todo Dios, o sea, toda la gloria es para Él. Ya. En el 27, este versículo cita Isaías 54:1, que habla de la alegría de la mujer estéril que por la intervención de Dios da a luz muchos hijos. Esto es una metáfora, ¿ok?, de la iglesia que antes estaba estéril, sin frutos espirituales, pero ahora por la obra de Dios da muchos frutos. Esta imagen refuerza la idea de que la gracia produce más frutos que la ley. Qué lindo. En el 28, Pablo asegura a los Gálatas que como Isaac, los creyentes son hijos de la promesa. Esto significa que no dependen de los esfuerzos humanos, o sea, la ley, sino de la obra de Dios en Cristo. La promesa que Dios hizo a Abraham se cumple en Cristo y se extiende a todos los creyentes. Esto es tremendo y es bueno que usted lo anote, lo escriba, grábatelo, ¿ok? Pablo asegura que los Gálatas, como Isaac, los creyentes somos hijos de la promesa. Usted dijo, si usted ha creído en el Señor, usted es hijo de la promesa y yo también. Esto significa que no dependemos de nuestros esfuerzos humanos, o sea, de la ley. No. Nosotros dependemos ahora de la obra de Dios en Cristo. ¿Okay? La promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple en Cristo y se extiende a todo el que crea. Ese es el evangelio que yo te predico en esta noche. En el 29, aquí Pablo recuerda cómo Ismael, el hijo de Agar, persiguió a Isaac, el hijo de Sara, lo que representa la oposición entre los que se aferran a la ley y los que viven por la promesa del Espíritu. Estos conflictos siguen ocurriendo en el día de hoy, ¿sabe? Como los cristianos que viven en la gracia enfrentan oposición de aquellos que intentan imponer la ley. Y eso se ve diariamente. ¿Ok? Personas religiosas, personas que se creen mejor que los otros cristianos, personas que se creen muy santas, demasiado de holy, y se olvidan de la cruz de Cristo. Que Dios nos cuide, nos guarde de llevarnos la gloria. Toda la gloria le pertenece. Yo estoy de pie porque a Él le place que yo esté de pie. Todo lo bueno que me pueda pasar es porque Él lo permite, y lo malo que me pasa, Él permite que pase para que yo aprenda y crezca y siga caminando. Yo no voy a estar cuestionando a Dios por qué me pasó. No. Sigo caminando, y si me enfermo, Señor, sáname, aquí estoy. Si me sana bien, si no, está bien, Señor. Como quiera me voy a ir contigo tarde o temprano, ¿sabes? Es vivir una vida de rodillas, uno vive una vida rendido, uno vive una vida reconociendo que Él es el dueño. Quiere hacer conmigo lo que Él quiera hacer, cuando lo quiera hacer, donde lo quiera hacer ya. Esa es la actitud que hay que tener con Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el 30, Pablo cita Génesis 21:10. Sara pide que Agar e Ismael sean echados fuera de la casa, ya que no pueden compartir la herencia con Isaac. Esto simboliza que los que están bajo la ley, representados por Agar e Ismael, no pueden compartir la herencia de la promesa con los que viven en la gracia, representados por Sara e Isaac. Los que insisten en la ley no pueden disfrutar de la herencia de la gracia. No, seguro que no, porque es que los que insisten en la ley piensan que las cosas que hacen están bien y todo sale bien por su esfuerzo, por lo bueno que son, por lo bien que hacen las cosas, y ahí no hay Dios, ahí Dios no se mete ahí, porque que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Porque estas personas no entienden que la ley señalaba a la gracia, a Cristo. Así de simple. ¿Okay? Y en el 31, Pablo concluye reafirmando que los creyentes en Cristo no son hijos de la esclava, o sea, de la ley, sino hijos de la libre, la gracia. Esta es una declaración de libertad, señalando que aquellos
que han sido hechos hijos de Dios por la gracia no deben regresar a la esclavitud de la ley, como lo hizo esta iglesia de Galacia. Si usted conoció a Dios, un Dios de poder y misericordia, no vuelvas atrás. No hay nada que buscar atrás. Si estás débil, ora para que el Señor te fortalezca. Si necesitas hablar con alguien, yo te aseguro que hay personas y hermanos, hay personas de Dios que si oras, Dios te las va a poner de frente para llevarte un mensaje. A mí me ha pasado, a este que está aquí, me ha pasado, que yo necesitaba una palabra, una exhortación, algo, y Dios envía gente donde yo trabajo. ¿Ok? Yo estoy hablando cosas está de testigo. Dios es real. Dios es real. Vamos a un resumen del capítulo 4 de Gálatas. Pablo establece que los cristianos son hijos de Dios por medio de la promesa de gracia, no por medio de la ley. Utiliza la alegoría de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, para ilustrar cómo la ley, representada por Agar e Ismael, genera esclavitud, mientras que la promesa, representada por Sara e Isaac, genera libertad. Los Gálatas, al intentar volver a la ley, están regresando a la esclavitud a pesar de haber sido llamados a la libertad en Cristo. Pablo les recuerda que son hijos de la promesa, no esclavos de la ley, y deben vivir la libertad que Cristo les ha dado. ¡Qué tremendo! Dios te bendiga, Dios te guarde. Este capítulo número 4 fue tremendo, fue intenso. ¿Ok? Estúdialo, repite este video 1 y 2, 3 veces, busca las citas bíblicas que te di y aprende la Biblia, aprende este libro, la palabra del Señor, para que en estos tiempos el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor esa nunca va a pasar. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano en Santiago. Únete aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Está todo el material, únete, da la campanita y esparce, compártelo. ¿Por qué? Porque al compartir estás esparciendo el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos vemos en la próxima, en el capítulo número 5 de la Epístola hacia los Gálatas. Dios te bendiga.